Si tenemos en cuenta que un bebé dura 9 meses en nuestro vientre, escuchando nuestro latido del corazón, nuestra voz, en constante movimiento y a 37 grados centígrados, deberíamos garantizarle esas mismas características una vez ha nacido, por al menos otros 9 meses más. Entonces, de eso te quiero hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca del porteo y por qué es tan importante. Además, otra cosa que me preguntaron qué día, si es el porteo es una moda, así que quédate conmigo y te responderé. Bienvenida al podcast de Titatú Online, tu guía hacia el mundo del porteo, la crianza en brazos y la maternidad. Soy Nadia Quintero, mamá, psicóloga clínica y asesora de porteo, y estoy muy feliz de poder compartir contigo cada semana tips, tácticas y experiencias para acompañarte en tu rol de mamá. Bueno, pero empecemos con el principio, como dicen. En sí, ¿qué es el porteo? La Real Academia Española dice que portear es conducir o llevar algo de una parte a otra todo el tiempo. Sin embargo, desde el tema de la crianza en brazos, hablamos que portear es una forma de crianza en la que llevamos a nuestros hijos con nosotros, es decir, encima de nosotros. Entonces, eso no debería resultarnos raro, ya que la mayoría de los mamíferos lo hacen y nosotros somos mamíferos. Y también, de hecho, cuando uno buscado en la historia de nuestra cultura, se da cuenta que el porteo es supremamente antiguo. De hecho, el porteo ha existido siempre. ¿Mm? Lo que es nuevo son los coches, prácticamente. Entonces acá dice que los portabebés se han usado siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Y en la actualidad tenemos bastantes clases de portabebés, también teniendo desde los modelos tradicionales, como los fulares, los Meitai, hasta las mochilas modernas, se podría decir, y que se usan para diversas cosas. De hecho, antes no existían los coches para llevar a los bebés y éramos nosotras las mamás quienes nos colgábamos literalmente a nuestros bebés para cruzar desiertos, montañas, selvas, trabajar en el campo, ir en busca del agua potable. No sé si ustedes recuerdan cuando se habla de la historia, por ejemplo, que el hombre era el cazador y la mujer era una recolectora de frutas. Pues bien, cuando la mujer antigua tenía que, pues una vez tenía su bebé, como no tenían ni uno ni dos, sino que tenían varios. Aparte de eso, tenían la responsabilidad de seguir recolectando frutos y pues, de mantener a toda su familia y a su esposo y los trabajadores, pues, bien alimentados. ¿Y eso cómo lo iba a hacer? Pues, colgándose, literalmente, a su bebé del cuerpo. Entonces, podemos ver que el porteo como tal no es algo para nada moderno. Ni siquiera se puede decir que es la nueva moda o la nueva tendencia. Ahora básicamente, pues no hay casi peligros. Hace poco hablaba con una amiga y caíamos en cuenta que pues anteriormente la crianza de bebés, digamos que el objetivo era que el bebé sobreviviera. Entonces, para sobrevivir, pues lo alimento, lo visto, que duerma y ya. ¿Y por qué? Pues anteriormente habían demasiadas enfermedades, habían virus, habían cosas que mataban, pues hacían que una persona llegara al primer año de vida era, me he dicho, toda una hazaña. Actualmente no tenemos casi nada de esos peligros, la mayoría de enfermedades de antiguamente pues ya están resueltas. Y aparte, ahora tenemos al alcance de nosotros muchos sistemas tecnológicos y alternativos que nos ayudan a tener el bebé, como por ejemplo las cunas, los carros, las hamacas, las sillas mecedoras, aquellas sillas que vibran, que se mueven, mejor dicho, lo único que falta es que esas sillas den tetero. Y eso ha hecho que las mamás de hoy en día pues no tengamos la necesidad de llevar cargados a nuestros bebés. No es obligatorio, ni uno dice, no, es que si no lo tengo encima mío, pues, no sé, se me lo va a comer el, el lobo que se come las gallinas. Eso ahora no sucede. Entonces uno dice, ¿cuál sería entonces el objetivo de portear? Si ya
todo me lo resuelve una cuna, me lo resuelve una silla. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un recién nacido dura 9 meses en nuestro cuerpo a 37 grados centígrados, está escuchando la canción más linda que él ha escuchado en toda su vida y es el latido de nuestro corazón. Están escuchando nuestra voz, la voz de las personas que nos rodean y están en constante movimiento. Entonces, una vez los bebés están afuera, pues lo más inteligente sería las mismas características. No sé, yo sé que muchos de ustedes se han dado cuenta que tienen a su bebé en los brazos y lo están meciendo y uno instintivamente cuando tiene un bebé lo mece y le hace o algún movimiento para que se tranquilicen. Y una vez uno lo pone en la cuna o en el coche, se despiertan. Y uno dice, pero es que ya me está manipulando porque tan pronto lo dejo en alguno de esos lados, se va a despertar. Pero ahora la pregunta es, ¿saben por qué se despierta? El bebé se despierta porque a donde llega, o sea, esa cama o esa cuna, esa silla, está absolutamente quieta, ¿sí? Ellos necesitan movimiento porque eso es lo que a lo que están acostumbrados, eso es lo que les gusta. Entonces, tan pronto se sienten quietos que aquí no hay ni ruido ni movimiento, pues de una vez se van a despertar solicitando o exigiendo que vuelvan al movimiento de antes. Entonces, por eso es que los bebés que son porteados lloran menos, se sienten mucho más seguros, se refuerza el vínculo entre el bebé y el porteador, generalmente son los papás, papá o mamá, se afianza la lactancia materna porque hay mucho más contacto piel con piel y además porque como los tenemos más cerquita, pues les ofrecemos pecho también como más constantemente. Al mismo tiempo, uno como madre puede realizar cualquier actividad, ya que el porteo nos permite tener las manos libres. Y eso es una de las cosas que en la modernidad buscamos porque ahora somos mujeres que no solo estamos atendiendo un bebé y una casa, sino que también trabajamos. Muchas trabajamos desde casa, otras están en una licencia, pero después al poco tiempo vuelven a trabajar y así. Eso mismo le permite a las mamás estar más seguras, más tranquilas. Uno cuando es mamá porteadora duerme mucho mejor porque su bebé también adquiere unos ciclos de sueño mucho más tranquilos y definitivamente podemos disfrutar más de nuestra maternidad. El primer coche que se construyó en toda la historia fue en 1733, hace 287 años, ¿sí? Bueno, uno dice, wow, 287 años es un montón. Pero teniendo en cuenta que vamos en el 2020 después de Cristo y antes de eso, y en fin, es nada, o sea, es como el 2% de toda la historia de la humanidad. Ese primer coche se construyó por William Kent, era un arquitecto famoso de la época y él lo construyó para el duque de Devonshire. Ese cochecito, él lo creó, perdón, para ser, digamos, tirado por un pony o una cabra, o sea, así, mejor dicho, como los carruajes de los reyes, pues entonces él dijo, voy a hacer un carruaje chiquitico para un bebé y que lo tire un pony. Ya después, bueno, se dieron cuenta que, pues, o sea, 100 años después, en 1840, el coche se hizo ya un poco más popular en el Reino Unido porque la reina Victoria compró 3 de ellos en una de las tiendas que lo ofrecían. Y eso fue un boom. O sea, imagínense ustedes que un producto que sale reciente y sale la reina del Reino Unido comprándolo, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que es lo que se debe hacer. Sin embargo, hasta 1920, ¿sí? O sea, hace 100 años, el coche se hizo accesible para las familias de clase media. O sea que ya cualquier persona podía comprarse un coche en cualquier esquina. Sin embargo, se quedó como esa idea, como que los coches son para las personas que tienen mucho dinero y los portabebés se quedaron para los que no tienen, porque el portabebés desde esa época se podían hacer inclusive con sábanas. Entonces solo era tener prácticamente un pedazo de tela y ponerme al bebé en el cuerpo y ya. Dice que lo notable es que en esos tiempos, por ejemplo en la época en que las mujeres porteaban antes de empezar a poner a sus bebés en los coches,
no existía eso de la muerte súbita, ¿sí? O sea, no se conocía, no había manera de que un bebé simplemente durmiendo se quedara, pues no volviera a despertar. Porque los bebés dormían junto a sus padres o junto a la mamá nomás, durante todo el día estaban cargados y estaban en constante eh, contacto con nosotros, haciendo que eso mismo se les desarrollara, se les regulara el tema del sistema respiratorio. No sé si de pronto, bueno, ustedes sabrán, pero digamos que en ocasiones sucede que un bebé, como no está acostumbrado a respirar, porque él antes te obtenía el oxígeno por el cordón umbilical, pues hay momentos en que a algún bebé se le olvida respirar. Y, y la manera de, digamos, de evitarlo es cuando el bebé tan pronto nace, uno lo tiene en su cuerpo, por ejemplo en un fular, que es como el más recomendable, y él está, aparte de escuchar nuestro latido del corazón y nuestra voz, está escuchando nuestra respiración. Y en ese momento él ya empieza a aprender que, pues que la respiración se hace de manera constante. Desde un punto de vista psicológico, que el bebé esté en continuo contacto con la piel de un adulto, de escucharle la respiración, el olor, eso le produce seguridad. O sea que los portabebés no han sido más que una respuesta cultural, porque resulta gracioso que hoy en día se promueva que se deje llorar a los bebés, que hay que ponerlos en los coches, que hay que apenas medio levantarlo para lo que se necesita, que es darle de comer y cambiar el pañal, y que el resto deben estar acostados en una cuna. Pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de dejar llorar a un bebé? O sea, no, ¿qué es eso tan beneficioso? ¿Que se le desarrollan los pulmones? Y si eso es verdad, ¿Mm? Acá con esto quiero que te hagas una introspección, o sea, mires hacia ti y te preguntes de todas esas cosas que has escuchado acerca de la crianza, ¿qué de eso tiene lógica? ¿Mm? O sea, una vez se escucha, ok, si llora se le desarrollan los pulmones. Ah, ¿es en serio? Ah, que es que un bebé hay que tenerlo acostado porque si lo alzo mucho me manipula. La pregunta ¿es en serio? ¿Un bebé sabe manipular? ¿Mm? Y si más bien pensamos es que un bebé necesita estar acariciado, necesita los brazos, necesita el contacto, necesita estar calientico. ¿Eso suena más lógico o uno dice simplemente es em, malcriar a un bebé? Bueno, respecto al contacto, quiero contarles una historia de un experimento que se hizo hace unos años en Estados Unidos, el cual me causó muchísima curiosidad, pues mucho impacto cuando estuve estudiando psicología. Y era un experimento que hizo un psicólogo llamado Harry Harlow. Él lo que quería hacer era demostrar que las crías, o los bebés, o las crías de cualquier mamífero, se relacionaba con la mamá solamente por el tema de la alimentación. Entonces él pensaba que un bebé estaba muy bien relacionado con su mamá porque la mamá era la que le proveía el alimento. Entonces lo que él hizo fue coger la cría de unos miquitos, unos macacos especialmente, y los separó de su mamá, tan pronto nacieron, y les puso digamos que dos artefactos en una jaula. Uno era un tetero lleno de leche y solamente estaba cubierto por alambre. Y el otro era digamos, un mismo alambre con forma como de macaco recubierto de felpa. Entonces él lo que quería ver era si el miquito iba a preferir el tetero o iba a preferir estar con su mamá así no comiera. Pues con lo que simulaba una mamá, que era de hecho un pedazo de alambre con felpa. Entonces él empezó a observarlo de manera pasiva, a ver si podía, digamos que, comprobar su teoría. Pues resulta que los miquitos pues preferían estar encima del muñequito de felpa y no se acercaban al biberón. Eso por muchas horas. O sea, ellos dejaron de comer, de hecho estuvieron privados, básicamente hicieron huelga de hambre
pero lo que sí preferían era estar con el muñeco de felpa, porque igual era algo suave, era como lo que más se parecía a su mamá. Y entonces él cogió un momento y le sacó el muñeco de felpa para que quedaran solos con el tetero. Y no, o sea, la respuesta a los miquitos fue llorar, gritar, estaban desesperados, estaban, o sea, se sentían en peligro. Y una vez él introdujo el muñeco de felpa otra vez, pues entonces ellos de una vez se aferraron y volvían como a sentir seguridad. Entonces ahí él se dio cuenta que el tema del contacto sí era real. Y de hecho, bueno, la psicología en su tiempo hizo bastantes experimentos que pues en los días de hoy sería algo que iría en contra de los derechos humanos y sería algo bastante cruel. Recuerdo un experimento que hicieron en un orfanato o sea, después de la guerra, llegaron muchos bebés a un hospital. Entonces se les pidió a algunas enfermeras que cogieran el medio grupo de bebés y los alzaran para darles el tetero. Y al otro medio grupo de bebés que se pusieran inclusive guantes, dejaran el bebé acostado en la cama y desde ahí le dieran el tetero. O sea que el bebé no iba a tener un contacto con ningún tipo de piel, porque la enfermera, aparte de mangas largas, pues tenía guantes y aparte se les pidió que simplemente fueran a hacer la tarea del tetero y punto. O sea que ellas llegaban, no hacían contacto visual con el bebé, no les hablaban, simplemente se limitaban a alimentarlos. Mientras los otros bebés, entonces las enfermeras pues los tenían en brazos, les daban el teterito, hablaban, hacían contacto visual y lo normal que uno hace con un bebé, digamos porque inspira ternura. Pues resulta que el grupo de bebés que fueron simplemente alimentados, o sea, sin nada de contacto, desafortunadamente murieron. Y los bebés que estuvieron en contacto, pues bueno, ellos sí fueron ganando peso y crecieron bien. Entonces, ahí nuevamente la psicología se dio cuenta que el contacto y la conversación y como todo lo hermoso que uno hace con un bebé, pues es algo que si bien es instintivo en nosotros, es porque el bebé lo necesita. Entonces, bueno, eh, desafortunadamente fueron cosas que tuvieron que suceder para que hoy sepamos lo que sabemos. Sin embargo, hasta en 1970, o sea, en 1920, el coche empezó a ser parte de, digamos, de la clase media. O sea, ya cualquier persona podíamos comprarnos un coche. Ya no era exclusivo de la realeza, ni de las personas que tenían muchísimo dinero. Pero en 1970, una enfermera estadounidense llamada Anne Moore, eh, que estuvo haciendo unos voluntariados por lados de África, regresó a Estados Unidos y empezó a crear lo que hoy conocemos como las bandoleras. Y se dio cuenta que, pues que, o sea, muchas cosas precarias que se veían en África, pero los bebés mantenían bien, no había muerte súbita nuevamente, y pues veía que la relación entre la mamá y ese bebé, pues era muy bonita. Entonces volvió a Estados Unidos y empezó a implementar nuevamente el uso de los cargadores. Y ya para 1990 ya se incrementó el tema del porteo y así mismo se incrementaron los índices de lactancia materna en Estados Unidos. Otra anécdota que te quiero contar es, yo tuve la oportunidad de vivir 2 años y medio en Australia y allá, Australia es un país que es bastante multicultural, hay personas de todos los países y yo hice un voluntariado en la Australian Breastfeeding Association que quería, pues una vez mi bebé nació, pues quería como meterme un poco más en el tema de la cultura de la crianza anglosajona. Así que, bueno, una vez conocí a una chica de la India y estábamos hablando acerca del porteo y ella me habló de una guerrera que es un hito en la India. Se llama Lashmi Bay, creo, es, sí, la rey, espérate, te digo exactamente, Rani Lashmi Bay. Y ella era una princesa que en la mayoría de ilustraciones que hay de ella, o sea, porque eso fue 1857, ella estuvo trabajando, digamos, peleando por la independencia de la India. Y siempre se muestra a ella en un caballo con su traje típico de la India, una espada, o sea, era toda una guerrera
y tenía a su hijo en una bandolera en la espalda. O sea que cuentan ellos que ella realmente se iba a la guerra con su bebé atrás, en la espalda. Lo llevaba porteando. Entonces era algo que pues a los ingleses, por ejemplo, les causó mucho impacto, era saber que estaban peleando con una mujer y que esta mujer cargaba un bebé en la espalda. Para los de la India, ella es una sinónimo de coraje y de valentía, como el tipo de cosas que uno a veces no se entera. Y también cuando uno se pone a buscar, por ejemplo, el porteo en la historia, se encuentran imágenes donde hay jeroglíficos de Egipto, de la época de Egipto, donde se ven las mujeres recolectando frutos y con una especie de tela, ¿sí? Y con su bebé, ya sea a la cadera o a la espalda. Y es muy curioso porque, o sea, eso lo hacían en Egipto y acá en Latinoamérica, los mayas y las personas, los indígenas de México y de la cultura también tenían a sus bebés en la espalda, como es, pero acá le llamaban rebozo. Entonces, como lo que ahorita, así que a medida que, o sea, cada cultura ha encontrado la manera de poder resolver el tema de cómo hago para hacer el resto de cosas que tengo que hacer sin desatender a mi bebé. Y eso lo han hecho las mujeres de los siglos de los siglos. Así que nosotras, que somos unas mujeres muy afortunadas de tener a nuestros bebés en esta época, pues tenemos la gran privilegio de poder cargar a nuestros bebés en el cuerpo, saber cuáles son todos esos beneficios que tiene portearlos y poder disfrutar de una maternidad un poco más tranquila y menos llena de mitos. Hace poco en una de las asesorías que hice, yo suelo hacer asesorías personalizadas acá en Ibagué, una abuelita de una chica que compraba un fular me preguntó, ve, pero qué cosa tan práctica eso que se inventan ahora, lo del fular. Y entonces empecé a contarle pues que no era nada moderno, no era algo de ahora, sino que antes nosotros como humanidad, nuestra costumbre, pero lamentablemente lo perdimos, ¿sí? Y entonces empecé a contarle que el tema de portear dejaba que los bebés estuvieran más tranquilos, más seguros porque estaban en contacto con la mamá, que era un bebé que llora mucho menos, casi el 43% menos, unos bebés que duermen más porque duermen durante periodos más largos. El porteo, pues más adelante hablaré sobre los beneficios exactamente, pero por ahora quiero hablarte que reduce los cólicos del lactante y yo siempre en las asesorías les he dicho, es como si uno se comiera una bandeja paisa y se acostara inmediatamente a dormir. Normalmente el resultado sería una llenura tenaz y uno tiene la costumbre de alimentar al bebé y de una vez acostarlo, ¿sí? Que duerma. Después por las noches uno dice, ve, pero ¿por qué será que mi bebé tiene cólicos? ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos como adultos o como personas ya grandes es que comemos y inmediatamente estamos en movimiento, caminamos, estamos lavando la losa o nos vamos al trabajo nuevamente o estamos haciendo algo que nos permite hacer digestión. Y un bebé cuando está acostadito pues se le dificulta más. Sin embargo, cuando está de manera vertical sobre el pecho de su mamá o su papá, de su abuela, del cuidador, pues esos movimientos le van a ayudar a la digestión y a la salida de los gases. También se afianza la lactancia materna, ya que el bebé está en contacto piel a piel con su mamá. También favorece el vínculo y el apego adecuado con la mamá del bebé, con la importancia eh, que eso le ayuda al bebé de manera evolutiva, seguir desarrollo cognitivo. Imagínense un bebé en un coche, ¿cómo ve el mundo? Ve el mundo desde abajo, ¿sí? Desde abajo y no tiene idea dónde está su mamá cuando no tiene el coche mirando hacia afuera. Pero un bebé en un fular, en una bandolera, en una mochila, ve el mundo desde la altura de nosotros, ¿sí? Está observando cómo nosotros movemos los labios cuando hablamos, cuáles son los gestos que utilizamos para hablar con diversas personas, cómo movemos los brazos, cómo se escucha nuestra respiración dependiendo de nuestra conversación. O sea, todas esas cosas el bebé las está aprendiendo y qué mejor escuela que el pecho de sus padres para él aprender eso.
Lo mismo, el bebé tiene un mayor desarrollo de los sentidos, ya que el porteo le constituye una estimulación multisensorial, lo que les estaba diciendo, y ayuda a que el sistema nervioso active todas sus funciones al máximo. Un bebé porteado normalmente habla más rápido y con mejor vocabulario que un bebé que no lo ha hecho. Y también el vínculo afectivo es mayor en las mamás que porteamos, ya que el contacto físico prolongado entre ambos despierta sensaciones de amor, de cercanía, de seguridad en el bebé y en la mamá. Así que si ya porteas, síguelo haciendo, no desfallezcas. Y si no lo haces o no lo has hecho y estás en embarazo, pues te invito a que indagues un poquito más acerca de esta maravilla. Y bueno, nosotros nos veríamos el próximo jueves. Espero te haya gustado este capítulo. Y ya sabes que nos encuentras en Instagram como @titatuonline, en Facebook como titatuonline y en nuestra página de internet www.titatuonline.com. Recuerda que estuviste escuchando a Nadia Quintero y nos vemos el próximo jueves. Chaito.